Tiene la palabra la licenciada Lucía Lagunes Huerta. Muchas gracias. Yo me voy a ir al mundo terrenal, al mundo de todos los días y a las narrativas que los medios de comunicación hacen de estas violencias que acaban de narrar, y cómo esa forma de ir narrando y mostrando en los medios de comunicación lo que ha ido construyendo es lo que retomo de Rita Segato, una pedagogía de la crueldad contra las mujeres. ¿Y por qué hablo de la pedagogía de la crueldad en este caso en cuanto a violencia contra las mujeres? Si bien hay cada vez menos textos periodísticos que hablan de un crimen pasional, sí hay toda una justificación de la violencia contra las mujeres para exculpar al victimario y responsabilizar a la víctima de lo que ahí ocurre. Pero además hay toda una narrativa que va siendo prácticamente un manual de cómo asesinar a una víctima, cómo asesinar a una mujer y salir libre sin tener que pisar la cárcel. En primer lugar, quisiera hacer un panorama general de dónde estamos las mujeres en términos periodísticos. De acuerdo con el Observatorio Mundial de Medios, que surge en 1995 y que se impulsa en todo el mundo, apenas el 24% de todas las noticias que se abordan tanto en los medios tradicionales de comunicación como en los medios digitales tienen como referencia a las mujeres. Si ustedes se miran la gráfica, la parte verde somos las mujeres. Es decir, que de 1995 al 2015, el incremento de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación apenas subió 7 puntos. Estamos hablando de 20 años y seguimos siendo minoría en temas, en todos los temas que tienen que ver con medios de comunicación. La siguiente. Sin embargo, ¿desde dónde estamos representadas las mujeres y desde dónde nos están narrando los medios de comunicación? 24% de las representaciones femeninas están en dos temas fundamentales, crimen y violencia. En contraste, tenemos que todo el tema político y gobierno apenas representamos el 14%. Pero además, las mujeres somos presentadas 2 veces más como víctimas que los hombres. Y aquí lo vemos tanto a nivel mundial, 14 frente a 8%, como a nivel nacional, 66% frente al 34%. Esto es un día cualquiera en esta Ciudad de México, en un estanquillo, en un puesto de periódicos cualquiera. Es decir, el cuerpo femenino de las mujeres sirve como un instrumento de venta para los medios de comunicación. Y aquí, pese a que estos son medios impresos, esta misma lógica se reproduce tanto en los medios digitales, en las blogs, etcétera, como en la radio y en la televisión. Hay una permanente utilización del cuerpo femenino, ya sea como un objeto sexual que suele estar acompañando una noticia de crimen, sobre todo en aquellos periódicos que tienen que ver de sucesos, básicamente. Quisiera centrar 2 partes fundamentales del análisis en términos de medios de comunicación. Uno tiene que ver con la teoría del framing, que tiene que ver con esta subjetividad de las y los periodistas al momento de acercarse al hecho noticioso, que se suma a toda esta lógica en los medios de comunicación del lugar, de la forma, de las palabras, que las cuales se utilizan para narrar una noticia o para describir una realidad. Esto lo que va implicando es que nosotras, la población, las y los ciudadanos, nos vamos apropiando de la realidad a partir de esta lectura tamizada por las y los periodistas. Lo que dice aquí Susana, no lo puedo leer, así que voy a tener que ver, es que esta narrativa que se va dando en los medios de comunicación va más allá del simple hecho de informar, va construyendo un discurso político sobre este hecho que está narrando en los medios de comunicación. ¿A través de qué? A través de una serie de argumentaciones que son verosímiles para todas nosotras y que asumimos que entonces así es la realidad. La siguiente, miren lo que dice UNESCO. UNESCO señala en 2008 que la exhibición de la violencia
en los medios de comunicación, lo que va generando es una insensibilidad de la población. Hace rato decía la doctora Julia Monarrés de esta brutalidad que vivimos en México a partir de esta guerra contra el crimen, donde tal vez muchos de ustedes recordarán que todos los días, especialmente los lunes, los medios de comunicación amanecían con el fin de semana más violento. Y parecía entonces una competencia de qué entidad federativa había tenido el mayor número de personas decapitadas, de personas asesinadas, y estaba mostrándose la sangre que corría en este país. E incluso hubo un ejecutómetro. No sé si recordarán que ciertos medios iban llevando solamente la cuenta numérica del número de ejecutados. En esta exacerbación de la violencia, los medios de comunicación empezamos a transmitir de una manera acrítica la sangre y la ejecución como un hecho cotidiano, donde cada vez mostrábamos de manera más brutal las escenas de los crímenes, haciendo no solamente una persona más asesinada, sin hacer un contexto de lo que eso estaba ocurriendo. En el caso de las mujeres, dice Rita Segato, cuando hay una exacerbación en la descripción de la forma en que son asesinadas las mujeres, se va construyendo esta pedagogía, esta enseñanza de cómo se puede asesinar a una mujer, y normalmente en las noticias nunca el agresor es aprendido. El agresor siempre está libre, y además nos enteramos que la policía o que los sistemas de justicia tampoco hacen la parte que les toca al momento de la denuncia, sino que hay una revictimización. La que sigue, por favor. Tal vez para muchas de ustedes que son jóvenes no conocieron este periódico, pero este periódico, desde mi punto de vista, es como la escuela de lo que es lo que llamamos la nota de suceso, La Alarma. La Alarma era un periódico que básicamente estaba dirigido a la población con menos ingreso, y llegó a tirar en sus mejores tiempos 2 millones de ejemplares. Una de las características de este periódico es precisamente lo que les traigo como muestra. Esta descripción llamativa de lo que ocurre rápidamente en un hecho de suceso, en un crimen, sin ningún contexto, solo la escena violenta en sí misma. Pero más allá de la alarma, hoy esto está multiplicado en los medios de comunicación. Hoy no solamente es un medio el que lo traduce, un montón de medios están traduciendo las noticias sobre la violencia contra las mujeres. La que sigue, por favor. La que sigue. Hicimos en CIMAC, tenemos un observatorio de medios, e hicimos una investigación sobre dónde estábamos construyendo las y los periodistas el discurso de paz, si es que había. Desgraciadamente encontramos que no existe. Lo que hay es un discurso violento que sigue narrando de manera cotidiana la violencia contra las mujeres. La que sigue, por favor. La que sigue, me voy a ir un poquito. Les traje un ejemplo. Es la misma casa editorial, pero presentada de 2 maneras distintas. La que tienen ustedes con la fotografía es el periódico El Metro, que ustedes lo pueden comprar masivamente en el sistema de transporte colectivo Metro, y la segunda es la nota que publica el periódico Reforma, ambos de la misma casa. La nota es exactamente la misma. ¿Cuál es el tema aquí? Es que la noticia, pese a que en una tenemos la fotografía, detalla la forma en que fueron encontrados los cuerpos, la vestimenta, que es evidente que la estamos viendo, y el lugar donde fueron encontrados esos cuerpos, que es un lugar donde se tira el escombro de las casas que se están construyendo, es decir, el cascajo, como le llamamos, con esta forma como si esos cuerpos, esos seres humanos, esas 2 mujeres, fueran parte de este despojo que se está colocando. Pero en la narrativa periodística, además, no hay una confirmación de por qué fueron asesinadas esas mujeres, sino hay un supuesto, es decir, alguien supone
que esas mujeres, 1, pudieron haber sido secuestradas, 2, pudieron haber salido con alguien indebido y por lo tanto fueron asesinadas, y algo que remarcan es que ninguna de las dos fueron violadas, al menos de manera evidente. No se nota que hay violación, eso lo señala la noticia, es decir, hay una construcción a partir no de unos hechos constatados por el periodista que escribe esta nota, sino a partir de supuestos que él cree que los cuerpos están narrando algo que ocurrió. No sé si me voy explicando. La que sigue. Esto es un ejemplo brutal de lo que puede ser esta pedagogía de la violencia. En esta revista de portada que se llevó el reportaje, las páginas centrales, lo dice todo el título del reportaje. El joven que tocaba el piano y entre paréntesis y descuartizó a su novia. O sea, lo más importante no es el asesinato de las mujeres, sino que era un chico que tocaba el piano y que a lo largo de las páginas lo que va narrando es este potencial maravilloso del joven que era inteligente, brillante, súper estudioso, con excelentes calificaciones, que tenía todo un futuro por delante y que, ¿qué creen? Un día se encontró una mujer, ya saben estas cosas que ocurren en la vida, una mujer que tenía envidia por esa brillantez, hasta la que sigue, hasta que un día él no soporta y la mata. Ustedes podrán leer el texto, no tiene caso, pero lo que quería es traer cómo se va desde una narrativa muy bien construida, se va generando una poca empatía a la víctima y se va justificando el por qué este joven tan brillante la tuvo que matar, porque no podía más. Y va narrando la forma en que esto va ocurriendo y cómo se deshace del cuerpo y cómo él hoy está enfrentando un juicio está enfrentando un juicio trayendo con eso, digamos, la ruptura de una vida brillante. Entonces, lo que es más importante es lo que ocurre con este joven y no con la víctima. Este es otro ejemplo de otro medio de comunicación que podemos encontrar todos los días y que acríticamente los consumimos sin ninguna discusión. Los leemos, los transmitimos, los reenviamos a través de las cadenas de correo, o del WhatsApp ahora, todas que estamos en diferentes chats, y que sin ninguna reflexión vamos construyendo esta pedagogía de la violencia. La que sigue, por favor. Estos son otros dos ejemplos. La violación de esta joven que indignó en Brasil a partir de 30 hombres al menos, pero vean la cabeza de la noticia. Lo importante no es la violación de la joven, sino que fueron 30 personas y la fotografía que marca el rostro de este hombre que es uno de los que sube el video. En general en las noticias no hay un contexto, no hay una explicación de lo que significa la violencia contra las mujeres, se hace muy poca referencia en relación a si está tipificado o no, si esto tendría que ser cárcel o no, etcétera. En general lo que las noticias en los medios de comunicación está transmitiendo es el hecho violento por sí mismo. Es la narrativa violenta por sí misma y la forma en que está realizando esta violencia. Esta es una cosa muy tradicional que ahora estamos encontrando en los medios, es mostrar a las mujeres como es la misma noticia en dos medios distintos. La nota básicamente es lo mismo, una es la portada, la otra es en interiores. Pero lo que va señalando es primero en una pareja feliz, maravillosamente, y después siempre algo le pasa al hombre, tiene una escena de celos, tiene medio de que lo abandonen, etcétera, y termina asesinando a la compañera. La que sigue, y ya, esta es otra que no, la que sigue, por favor. Aquí me quiero detener y con esto voy a ir terminando. Los objetos y las formas en que son violentadas las mujeres es una recurrente en las noticias que vemos que tienen que ver con asesinatos, con crímenes contra las mujeres. Las armas y la forma en que están siendo. Hay una escalada en términos de la crueldad. No hay solamente el asesinato de las mujeres, es el desmembramiento de las mujeres o es quemadas. Y miren, la verdad es que el día de ayer, y con esto voy a terminar, revisando los periódicos, porque así lo hago todos los días,
encontré esta nota que quise traerle. Es del periódico Universal, en la sección de estados. El titular dice: deja a su esposa con quemaduras en 70% del cuerpo. Le prende fuego a la joven, la lleva al hospital y huye. Según reportes, le roció gasolina tras una discusión. 2 manchones de pasto quemados en el patio de una vivienda son las pruebas que señalan los policías estatales del sector Palomares cuando se les pregunta sobre el lugar en donde Edgardo Romero Álvarez le prendió fuego a su esposa. Jennifer Antonio Cariño, la madrugada de ayer en la calle Plan de Ayala, Colonia Reforma. La casa con portón blanco no tiene numeración y está cerrada desde que Edgardo huyó con su hijo de casi 3 años, quien fue rescatado por su abuela posteriormente. Los elementos policíacos reportaron que la madrugada de ayer, después de una discusión, el hombre de 20 años en estado de ebriedad le roció gasolina a Jennifer de 18 años y luego le prendió fuego. Pero él mismo la trasladó al hospital del IMSS en Matías Romero. Es decir, la narrativa que se va construyendo va justificando el arrepentimiento de estos hombres que después de la agresión, por supuesto, llevan a la víctima al hospital porque, final de cuentas, nunca quisieron hacerle daño. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Julia con esta presentación del caso emblemático de Arroyo del Navajo, las reflexiones en torno a él, a la doctora Maricel, la iluminación de este asunto de la violencia desde la perspectiva ancestral bíblica y pues ahora, como nos decía la periodista, con la realidad enfrente. Yo no venía preparado, pero también traigo el periódico de esta mañana, el regalado, o sea, es un obsequio, más por más, los peligros de ser mujer, y en un momento pensé si la cátedra había pagado la portada. El 98.9% de las capitalinas ha sufrido algún tipo de agresión, sobre todo sexual, y solo 11% lo denuncia ante las autoridades. Y esto me pedían que hiciera unas preguntas, ya están llegando las de ustedes, contrastado con 2 noticias en torno al día 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. 1000 personas confirmaron su asistencia hacia una invitación en Facebook al arrimón masivo, el 4 de marzo a las 3 de la tarde en los últimos vagones de la línea 1. Como se retiró esto, entonces esa convocatoria para el día 4 se rehizo para el día 8 y con estas palabras textuales: este evento es en beneficio de todas las mamitas, entre paréntesis digo mujeres, que se mueren de ganas que se les embarre, entre paréntesis pongo yo frotamiento. Bueno, es realidad cotidiana, es de lo que nos están hablando, y la primera ponencia nos hablaba del silencio, pero también nos invitaba a la esperanza. Creo que por ahí había que seguir luchando, nos mencionaban también con la perspectiva bíblica. Pregunta para la ponente de Colombia: ¿cuál es la tarea teológica? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo orientar la reflexión? Y dicen: reflexión crítica de los sacramentos, reflexión crítica de los conceptos asociados a roles, por ejemplo, virginidad. Bueno, aquí hay teólogas muy fuertes que podrían también ayudarme a responder esto, ¿no? Que es realmente el trabajo que desde hace mucho rato venimos haciendo desde América Latina las teólogas, que es justamente una relectura diferente de la antropología bíblica, desde la cristología, desde la sacramentología. Yo creo que es una revisión que se viene haciendo fuertemente, y de hecho pues toda la exégesis feminista pues está ha dado frutos muy grandes, ¿verdad? Yo creo que recetas no hay, está en la creatividad nuestra y en el trabajo día a día que seguimos haciendo y que le seguimos apostando a que hay una
una jerarquía que realmente se ha posicionado y que ha generado justamente estas asimetrías. No sé, no tengo recetas sinceramente, pero lo que quiero es invitarlas a que sigamos en esta apuesta teológica, en esta caminada, en esta que nosotros le hemos llamado tanto irrupción o esta osadía de leer los textos contra ellos mismos, de proponer cuestiones diferentes y de romper esta lógica patriarcal tan grande que mata. Nosotras que estamos en estas instituciones religiosas y teológicas trabajando sabemos todo lo que cuesta y todo el descrédito que hay en torno a nuestra teología, justamente porque su objetivo es incluir esa otra parte de la humanidad que ha quedado por fuera de todo este proceso, ¿no? Entonces, no tengo recetas, pero sí les invito a que esto tiene que cambiar, y creo que una de las fuertes constantes y lo que nos ha mantenido en el movimiento feminista es esa fraternidad, sororidad que hablábamos, esos pequeños círculos, esos tejidos, esos nudos que nosotros vamos haciendo en América Latina, que viene justamente desde el barrio, desde el lugar donde nos concentramos y que se va extendiendo. Yo creo que ahí es donde se van generando esos cambios y estamos muy posesionadas ahí en ese trabajo. Me han indicado que el tiempo se ha concluido, entonces hay aquí como 50 preguntas, me comprometo ahorita a hacerlas llegar a cada una como un enriquecimiento pues para la reflexión, porque si continuamos pues entonces se atrasa lo siguiente. Y pues en nombre de la Cátedra de Teología Feminista, la Universidad, del Departamento de Ciencias Religiosas, hay un reconocimiento para cada una de ustedes. Maricel, Lucía.